Hola, ¿qué tal alumnos? ¿Cómo están? Les cuento que estoy elaborando este video. La idea es poder complementar la materia, los PowerPoint y la idea de este video resumen de la segunda unidad de de las pruebas lógicas, de las funciones lógicas, bien digo. La idea es que podamos conocer de manera más medular y comprender de manera mucho más directa el cómo trabajan estas funciones, ¿ya? Y por eso, a modo de introducción, también que les voy a comentar es que se coloqué la estructura, la sintaxis para que ustedes las conozcan y vamos a analizar en conjunto el por qué se deben utilizar la función sí sola, la función dentro de la función sí con la función y también con la función o. Vamos a aprender a diferenciar estas dos, ¿ya? Ya que siempre de una u otra manera van a ir interconectadas. Ahora es importante conocer que la función sí es una de las funciones más, pero más populares dentro de lo que es del mundo de Excel. Siempre las van a estar utilizando, son muy útiles en el ambiente educativo, en el ambiente administrativo, en el ambiente contable, para poder generar y jugar con la información que a veces necesitamos determinar, ¿ya? ¿Y por qué es importante? Porque permite realizar comparaciones lógicas, y aquí es muy importante, entre un valor que yo estoy comparando, preguntando, y eso tiene un resultado que se espera. O sea, una instrucción sí puede tener dos resultados. ¿Cuáles son estos resultados? Como están viendo ustedes por pantalla, un resultado puede ser verdadero, como también puede ser falso de esa prueba lógica, de esa pregunta que yo estoy realizando, de eso que estoy comparando. ¿Ya? Ahora, ¿cómo podemos desmenuzar, cómo podemos entender aún más esto? Cuando tenemos la función sí, así como están viendo por pantalla, y ustedes están viendo la sintaxis de esto, así se debe realizar. Con el signo igual, la palabra sí, abro paréntesis, realizo la prueba lógica y de eso espero un resultado que puede ser verdadero o falso. Y estos van separados por comillas. Eso es por defecto. Es como si fuese su programación. ¿Ya? Y dentro de la prueba lógica, para que podamos decir qué vamos a hacer, vamos a colocar una instrucción, una condición o un criterio. En este caso, yo siempre le hago a ustedes los ejercicios, yo siempre le hago las preguntas. Entonces ustedes no van a tener que pensar, hoy voy a tener que sumar, restar, ver si es mayor que. No, porque esa instrucción ya viene en el encabezado del ejercicio y eso es importante que ustedes lo entiendan y lo aprendan porque ahí es donde está la clave de que ustedes tienen que eh, insertar de manera correcta la instrucción o la condición dentro de la prueba lógica. Incluso por eso se separó en colores. Ahora, la prueba lógica eh, va a ser verdadero y podemos colocar un texto, una operación matemática. Siempre va a ir después del punto, ¿ya? Por ejemplo, si edad es igual, perdón, si la edad es mayor o igual a 18, lo compara, ¿cierto? Va a haber un rango acá, un dato que de ahí vamos a ver en detalle. Y si es verdadero, tenemos que pedir que diga mayor de edad. De lo contrario, si es falso, menor de edad. Ahí tenemos un ejemplo para que ustedes lo sepan. Ahora, para que conozcamos de manera directa también la función y, ¿ya? Para poder utilizar la función dentro de esta prueba lógica también podemos utilizar más de un criterio, ¿ya? Y aquí ya viene la primera diferencia, y esto es súper importante que quede claro, ¿ya? Yo utilizo una prueba lógica. Una vez yo puedo preguntar si la edad es igual o mayor a 18. No puedo colocar, por ejemplo, más criterios que además tenga los ojos azules, que mida más de 1,90 m. Inmediatamente, cuando es más de un criterio que estoy utilizando dentro de mi prueba lógica, o sea, acá, cuando es más de uno, yo voy a tener que utilizar la función y o la función o dentro del sí, pero el sí solo no lo puedo utilizar, ¿ya? Eso es súper importante que ustedes lo sepan y lo requete contra, lo tengan marcado ahí
en sus conceptos. Y eso es súper importante que ustedes lo aprendan y eso quede ahí por ley. Va a ser siempre así. Ya es un reglamento. Ahora, comencemos a trabajar con la función sí. Repasemos una vez más, aunque ya hemos hecho harto ejercicio y yo sé que ustedes tienen ese tema claro. Para poder construir y para poder utilizar una función sí, recuerden que tenemos que utilizar una sintaxis. Ya acá estaba la sintaxis. Sí, viene la prueba lógica, un resultado o valor si es verdadero, o tenemos que insertar otro si es falso. Acá tenemos un listado de alumnos que se sacaron esta nota en su primera evaluación. Dentro de la prueba lógica, nosotros vamos a utilizar sí o sí, perdón, vamos a corregir ahí el error de tipeo, estos operadores lógicos, bien digo, el signo igual, el mayor, el menor o el mayor, ahí pueden ser operadores lógicos combinados como el mayor o igual, o el menor o igual, o también puede ser diferente en algunos casos. Lo que nosotros necesitamos hacer en este ejemplo, para que nos quede súper claro la composición de esta sintaxis y el por qué lo estamos haciendo, primero que todo, como dice ahí la sintaxis, va el signo igual, la función sí, luego viene el paréntesis y tenemos que insertar la prueba lógica, la que acabamos de mencionar. Entonces queremos saber si la nota de estos alumnos es igual o mayor a 4 y por ende necesitamos saber si están aprobados o están reprobados. ¿Ya? Entonces, yo tengo que sí o sí por ley acá insertar la primera coordenada que voy a preguntar, que voy a conformar esta prueba lógica. Y en este caso es la columna F con la fila 6. Entonces, si F6 es, y aquí tenemos que utilizar los operadores lógicos, recuerden los nombres, operadores lógicos, si es mayor o igual. Y en este caso, ¿qué 4? ¿Y por qué 4? Porque la educación chilena, un alumno de un 4 para arriba, ¿cierto? Tiene una nota azul. Entonces, si el, si la coordenada F6 que va a ir a consultar es mayor o igual a 4, entonces ahora yo le tengo que dar un valor verdadero si se cumple o un valor si es falso. Y si se fijan ahí, el mensaje que está desplegando nos va diciendo. En este caso, yo necesito que ustedes me dejen un mensaje dentro de la celda como resultado de la prueba lógica para saber si el valor es verdadero o es falso. Y vamos a utilizar las palabras, pero abreviadas con una letra. A de aprobado, R de reprobado. Y ahí vamos a utilizar la letra A para indicar que está aprobado. Y faltaría el valor falso, que en este caso sería también un mensaje por pantalla, la letra R. Una vez que yo tengo la prueba lógica y el valor verdadero y falso digitado dentro de la sintaxis, yo cierro paréntesis y aprieto el botón Enter para determinar. Y en este caso, evidentemente, el alumno Carlos Vázquez se sacó un 3, por lo tanto está reprobado, ahí está con su simbología. Y también una manera de poder completar el resto de los ejercicios, asumiendo que el enunciado, ¿cierto?, se tiene que seguir comparando en el resto de las filas de la columna G, tomo la coordenada en donde yo ya realicé la sintaxis que está correcto y la arrastro y la tiro hasta el final, hasta ese rango. En este caso vendría a ser el rango G12. Suelto y ahí tenemos el resultado y por ende así es como estaríamos realizando de manera correcta. Y ahí están las sintaxis, ustedes las pueden ver donde va variando, que obviamente está consultando las coordenadas de la columna F y lo que va variando son las filas porque en distintas filas están los datos del resto de los alumnos. Bien, siguiendo con la explicación y las aclaraciones, también es muy importante y muy interesante responder la gran duda, la gran consulta que tienen todos ustedes o la gran mayoría, es que cómo yo determino o cómo voy a saber, profesor, si yo tengo que utilizar la función y o la función o.
Y acá tenemos una especie de simbología de los criterios, ¿ya? De, cuando nosotros realizamos la validación de estos datos, y es súper fácil poder determinar si la función va a utilizar, va a ser el i o el o. ¿Y cómo? Porque las funciones dentro de los criterios, ya, los argumentos que yo voy a ir generando, si se cumple el primero, por ejemplo, si se cumple el segundo, que es verdadero, el tercero, el cuarto, el quinto, etcétera, va a ser verdadero. Y ahí yo voy a tener que utilizar la función y voy a poder saber que es verdadero. ¿Cuándo va a ser falso? Cuando estos criterios, esos argumentos que yo estoy utilizando, consultando, uno de ellos es falso, por ende el resultado que voy a obtener va a ser falso, ¿ya? Entonces ustedes tienen que analizar los argumentos cuando vayan consultando en cada uno de los ejercicios, ¿ya? Si esos argumentos les va dando verdadero, 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 va a ser la función y, pero ¿sabes qué? No, uno fue verdadero, el segundo fue falso, el tercero, el cuarto, también pueden ser verdaderos. Y ahí va la cantidad de argumentos verdaderos o falsos son los que van a determinar dónde yo voy a posicionarme o cómo yo tengo que clasificar la función que debo utilizar. Y por eso es importante que ustedes vayan leyendo siempre el enunciado del ejercicio. Si esto y esto y esto se cumple, entonces es verdadero. Entonces, cuando van haciendo esas preguntas, esas consultas, esos criterios, ustedes van a ir comparando en cada una de las filas si cada uno de esos es verdadero y los otros, por ejemplo, son falsos. Voy a tener que utilizar la función o, porque de los 3 o 4 que yo utilicé, o 2, uno fue verdadero. Entonces el otro, al ser falso, me va a dar verdadero como resultado. ¿Cómo voy a saber si voy a tener que utilizar la función o y además me podría dar falso? Es porque todos sus criterios dentro de la prueba lógica son falsos, ¿ya? Y esto es súper importante que si, no importa que no se lo aprendan de memoria, pero que lo tengan a mano cuando realicen los ejercicios, o si lo pueden memorizar y recordar, mucho mejor. Vamos a seguir con un ejemplo para que esto pueda quedar más claro el cómo tenemos que ir diferenciando y vamos a ver un ejemplo de cómo tenemos que utilizar la función y. Recuerden que para utilizar una función y, los argumentos dentro de la prueba lógica, ¿cierto? Los datos que yo voy preguntando, todos tienen que darme verdadero para que este sea verdadero. Si voy viendo que uno es verdadero, el segundo es verdadero, el tercero es verdadero y el cuarto es falso, automáticamente ese resultado que me va a dar va a ser falso dentro de la sintaxis de la prueba lógica, ¿ya? Y acá tenemos un ejemplo más o menos sencillo de cómo podemos ir viendo si se va cumpliendo y vamos a trabajar con la función y. Primero que todo, siempre es importante analizar, ubicarnos en el espacio-tiempo, en este caso una tabla con datos, con información. Tenemos alumnos que tienen 3 notas, que tienen un promedio, cuántas veces faltaron, si fueron a seminario y tienen incluso fecha de nacimiento, ¿ya? Y aquí vamos a trabajar y vamos a analizar. Siempre es importante leer alumnos, alumnas, ¿ya? Muchas veces ustedes se ponen hasta como nerviosos, intranquilos, porque dicen, no sé qué hacer, profe. Y yo siempre les digo, por favor, lean el enunciado del ejercicio, porque literalmente ahí le está diciendo qué es lo que tiene que usted ingresar como datos, como sintaxis dentro de la prueba lógica. Recuerden que estamos viendo el ejemplo de la función y, ¿ya? Estos dos. Y ahí están las condiciones que se tienen que dar. Y acá recuerden que vamos a insertar la sintaxis para corroborar esto. Este está bien sencillo y veamos cómo está la pregunta. La pregunta muy sencilla y más que es una condición, ¿ya? Si el alumno obtiene una nota mayor a 10, o sea, su promedio, escribir un texto o un mensaje que diga aprobado. Eh, Ahora, si es menor a 11, o sea, tiene que estar reprobado, ¿ya? Entonces, tenemos que ubicarnos.
que estos alumnos ya tienen que tener una nota mayor a 10, o sea, el promedio. No está diciendo incluso qué columna voy a utilizar, ¿ya? Y recuerden cómo era la sintaxis. Acá está la sintaxis para que ustedes nunca se olviden. Primero la prueba lógica dentro de la función sí. Luego viene el valor si es verdadero y de lo contrario es falso. Y cuando utilizamos la función y, cuando los argumentos, cuando los criterios que estoy consultando en el enunciado son todos verdaderos, ahí recién voy a utilizar la función y. ¿Y por qué la prueba lógica sí se utiliza eh, con solo un argumento? Porque así indica la regla de cuántas pruebas lógicas. En cambio, acá en la función y el o, yo puedo realizar más de un argumento para poder complementar la prueba lógica. Ya eso tienen que tenerlo siempre súper, súper claro. Y tienen que después ir viendo cómo determinar si utilizo la función y o el o. Y eso se los comentaba acá con esta tablita para que ustedes sepan y van revisando cada uno de los argumentos. Entonces, retomemos acá. ¿Cómo sería la respuesta 1 para esta fila? Muy similar al ejercicio anterior que hicimos acá. Muy similar, casi igual. ¿Ya? Entonces, esto no es complejo, pero es bueno que vayamos analizando, que a veces cuando también ven muchos datos, los alumnos se asustan, se espantan, pero no, hay que estar ahí atento, tranquilo, viendo cómo lo vamos a hacer. Entonces, veamos cómo queda esto. Inserto el signo igual, la palabra sí, para poder determinar la función. Luego viene el paréntesis y viene la primera prueba lógica y el primer dato que acá dice. Y el ejercicio nos está diciendo si el alumno, ya, el alumno tiene una nota mayor a 10, hay que escribir un texto aprobado. Y el dato que tengo que comparar va a ser ahí en la columna promedio, porque acá en la pregunta 1 está indicando eh, los datos que voy a insertar, los argumentos dentro de mi prueba lógica. Entonces, el promedio sería la columna F y la coordenada para que sea exacta es la número 6, F6. Y está indicando si el alumno obtiene una nota mayor a 10. Vamos acá con el signo mayor que, el número 10, y ahí tengo la prueba lógica, y ahora le voy a dar sus valores. Y está pidiendo explícitamente acá escribir texto aprobado, y si es menor a 11, reprobado. Entonces, acá vamos. El mensaje, aprobado, cierro comillas, punto y coma, de lo contrario, ¿cierto? Va a dar el valor reprobado. Perdón, el mensaje. Y cierro con el paréntesis, y ahí, de hecho, se me marcó con negrito, aprieto el Enter, y el alumno, el promedio que obtiene fue 11, que fue mayor a 10. Y tomo este argumento, como bien digo, esta sintaxis que yo ejecuté con el resultado ya mostrado por pantalla, y puedo arrastrar el resto para ver cómo está el resto del alumno con la, ¿cómo se llama? Con, con el resultado que nosotros necesitamos saber. Están aprobados Carlos, Juan, Julio, está reprobado, eh, bien digo, José, y así sucesivamente. Sigamos ahora entonces con la pregunta número 2 para que podamos ya, evidentemente acá, utilizar la función y. Recuerden la simbología que yo les dejé para que vean los distintos criterios y después podamos corroborar si utilizamos bien la función y
y después más adelante en los ejemplos de la función o. Ya, entonces estamos en la función, en los ejemplos de la función y. Vamos a ver la segunda pregunta. Dice, si el alumno tiene su promedio mayor a 10, ahí va la primera pregunta, que es parte de la prueba lógica. Ahí tenemos un argumento. Habitualmente siempre había una pregunta y por ende al tiro la respuesta de valor si es falso. Y acá, ¿cómo corroboramos que vamos a tener que utilizar la función y o la función o, en este caso la función y? Es que ya nos está dando otro argumento. ¿Por qué? Porque el primero dice, si el alumno tiene su promedio mayor a 10 y menor a 8 faltas, entonces em, agregar la palabra aprobado. ¿Ya? Eso es importante que tengamos claro que ahí nos está pidiendo más de un argumento, entonces no puede ir el sí solo y tiene que ir la función y o la función o. En este caso vamos a utilizar la función y, porque recuerden que para que sea la función y este resultado y el resultado sea verdadero, todas las condiciones, todos los datos, las preguntas que estoy haciendo, la comparación tiene que dar verdadero. Si uno de ellos es falso, entonces el resultado que me va a dar la respuesta del ejercicio en este caso va a ser falso o erróneo el dato que yo estoy consultando. Veamos entonces, ¿cómo quedaría la sintaxis de esta pregunta? Colocamos el signo igual, vamos a utilizar la función y aquí dentro de la prueba lógica o valor lógica vamos a utilizar el primer argumento, que es lo que decía acá, si el alumno tiene su promedio mayor a 10 y el promedio acá está, y le vamos a indicar el lugar, en este caso es F6, ahí están viendo ustedes por pantalla, F6, y dice que es si mayor a 10. Utilizo el, el operador mayor. Dice A10. Ahí ya tengo mi primer patrón, mi primer dato. ¿Y cómo ingreso el segundo valor lógico? Como ya tengo ya el primero, con un punto y coma. ¿Y ven cómo cambia en pantalla? Miren, cuando saco y elimino el punto y coma, está asumiendo que ya estoy completando el primer valor lógico. Si yo le inserto el punto y coma para insertar el valor lógico 2, ya me está dando información por pantalla. Y eso es lo que les decía muchas veces, por favor. Recuerden lo que pasamos en clase, revisen sus apuntes. Estas indicaciones se han hecho en clase en los distintos ejercicios que hemos hecho. Ahora insertamos e ingresamos la segunda condición, la segunda pregunta que está dando en este caso el ejercicio 2. Y dice si es menor a 8 faltas. Entonces, vamos a indicarle también la misma coordenada, si F6 dice es menor. Ah, perdón, y aquí faltaría la coordenada de las faltas. La falta es la columna G, ¿ya? ¿Ven? El profe también tiene que estar ahí más pendiente. Y en este caso, la primera fila o el primer dato de Carlos Vázquez es la fila 6. Ahí estaría, que es 6 eh, menor y a 8, porque ese es el dato. Ahí ya tengo y cierro paréntesis. Y ahí ya tengo la función i, ¿ya? Ahí ya tengo la función i. Entonces, si esto se cumple, yo voy a ingresar el mensaje que diga que eso está o ese dato es verdadero, o sea, está aprobado. Ahora, es súper importante señalar, si se fijan, recién yo les decía que estábamos viendo la función y, pero evidentemente acabamos de evaluar si se cumple la prueba lógica, si es verdadero o es falso. ¿Qué estaría faltando? Reloj andando. Significa que nos faltaría el mensaje por pantalla. Ahora, ¿esto por qué no lo podemos hacer? Porque nos está faltando la función sí, para que acá después del punto y coma podamos establecer el mensaje. Recuerden cómo era acá para poder indicar el cómo era la estructura de la
función sí. Aquí está la función sí y además complementado con la función y, ¿ya? Entonces, solamente evaluamos acá. Ahora, un tip que les quiero dejar para que cuando estén realizando los ejercicios o estén haciendo la prueba y ustedes pueden quedarse aún más tranquilos si utilizaron de manera correcta la función y verdadero, la función y falso, la función o verdadero o la función o falso. Quiero que vean acá, hacen doble clic donde está la sintaxis. Ustedes luego se van a fórmula, ¿ya? La pestaña fórmula, y aquí está la opción calcular ahora. Entonces, yo me coloco en los primeros, en la primera, el primer valor lógico y quiero saber si eso es verdadero o falso. Miren lo que sale por pantalla. ¿Se fijan? Estamos calculando eso que estamos haciendo. Y lo mismo para la segunda el segundo valor lógico. Lo selecciono, calculo y dice verdadero. ¿Y qué dice la tablita que yo les dejé ahí? ¿Qué es lo que dice? Cuando era verdadero y verdadero en la función y, ahí se está cumpliendo que es verdadero. Acá nos dice, por ejemplo, verdadero, 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 verdadero en la función o. Entonces quiere decir que habríamos utilizado mal y el ejercicio no se habría hecho de manera correcta y por lo tanto acá el valor también no le habría salido de manera correcta. ¿Ya? Así que es importante que eso ustedes lo visualicen y lo vean para que, para que lo puedan realizar de manera correcta, ¿ya? Así que vamos a continuar con el ejercicio y ahora vamos a ver cómo colocamos y terminamos finalmente de colocar el valor por pantalla. Entonces acá vamos a terminar de colocar el dato que era si F6 mayor a 10, F6 mayor a 10 y menor a 8 falta, y sería G6 en delante estaba escrito, G6 menor a 8, ¿cierto? Ahí estaba, pero si colocáramos acá, así quedaría de manera correcta la función sí complementada con la función y en la respuesta número 2 de la pregunta número 2 quedaría así. Es igual si, luego viene la función y, le colocamos el dato del primer valor lógico, el segundo que ya hicimos, que verificamos que estaba correcto, colocamos el punto y coma y ahí ahora coloco el mensaje que nos están pidiendo que es aprobado. Vamos a colocarlo. Faltaba el detalle que no es menor, coma, eh, comillas, aprobado, que es el enunciado del ejercicio, cierro comillas, y aprovechemos de colocar opcional el mensaje en reprobado, como una manera de complementar el ejercicio. Total, ya estamos todos medio expertos en lo que son las funciones lógicas. Cierro el paréntesis, coloco Enter, y ahí ahora me está tirando el mensaje por pantalla que está dictando utilizar el enunciado. Tomo la fórmula de la sintaxis desde arriba, la dejo hasta el rango que se utiliza hasta el K2 en este caso, y ahí ya tenemos el ejercicio 2 o el ejemplo 2 o pregunta 2 de este ejemplo de la función y. Y finalmente ahora vamos a ver un ejemplo de la función o. Recuerden la simbología de las funciones que está aquí, que esta tablita que también creo que está en el PowerPoint. Se tiene que cumplir esto para que el resultado sea verdadero y se tiene que dar que todos sean falsos para que el resultado sea falso. Ojo, que en la función o pueden haber 3, 4 criterios, ¿cierto? Consultas que estamos haciendo, condiciones, y basta con que uno de esos sea verdadero para que la función o se cumpla, ¿ya? Y eso es importante que ustedes lo tengan claro y van a poder comparar con el que está más arriba, que es la función y, ¿ya? Entonces, vamos a ver un ejemplo con la función o, que es muy similar a todo esto, a lo otro, pero va a haber una característica que espero que ustedes se den cuenta.
Entonces, dice que si el vendedor tiene un sueldo mayor a 2 millones o profesión es contador, entonces va a significar que esa persona está apto. Ese es un mensaje que tengo que yo colocar acá en la respuesta 1, ¿ya? Entonces, para que nosotros nos ubiquemos en el espacio-tiempo, acá tenemos el vendedor, estamos analizando dentro de sus datos que el sueldo tiene que ser mayor a 2 millones, la columna sueldo está acá, la columna F7 vendría siendo el primer dato, y su profesión tiene que ser contador. ¿Ya? Si se cumple eso o esto otro, significa que acá tendría que dar el resultado apto. Entonces, comenzamos con la sintaxis. Tenemos que colocar el signo igual. Recuerden que a pesar de que el ejemplo es de la función o, tenemos que colocar antes la función sí, porque si no, no vamos a poder insertar el mensaje por pantalla. Y luego viene la prueba lógica. En este caso, tenemos que insertar la función o. Abro paréntesis y recuerden que la pregunta dice, si el valor tiene sueldo mayor a 2 millones, ¿dónde están los sueldos acá? Columna F. Y el primer dato que vamos a comparar, que analizar, es la coordenada F7, colocamos el número 7, dice que tiene que ser mayor a 2 millones. Entonces colocamos el signo mayor, 2 millones. Sin punto es un dato, una cifra, puede ir así, ¿ya? Y ahí tengo el primer rango, ¿cierto? El primer valor lógico que yo estoy consultando. Punto y coma viene ahora, tal cual como dice. Insertamos el segundo valor lógico. Dice que profesión tiene que ser igual a contador. ¿Y dónde está profesión? Está acá, la columna F, perdón, la columna y el primer dato que va a comparar es la coordenada E7. Entonces coloco el segundo valor lógico, tal cual como sale en el enunciado del ejercicio, 7. ¿Ven cómo se van marcando las celdas activas? Porque le estoy dando esos parámetros. Y cerramos el paréntesis. Cierro paréntesis. Coloco ahora los valores para ver si esto va a ser verdadero o falso. Y en este caso está pidiendo que si se está cumpliendo, que el sueldo sea mayor a 2 millones o profesión sea igual. Me faltó acá un dato súper importante. E7 tiene que ser igual. ¿Cómo tendríamos que, así como desplegamos los mensajes, también tiene que ir dentro del valor lógico, dentro de la prueba lógica, el segundo valor? Escribimos la palabra que estamos buscando, que va a comparar. Ahora sí está bien esa parte. Entonces ahora, si se cumplen esos dos criterios que son parte de la prueba lógica, vamos, como dice el ejercicio, a desplegar el mensaje apto. Entonces le doy un salto de la barra espaciadora, abro comillas y coloco la palabra apto. Cierro comillas y debo cerrar el paréntesis, porque ya cerramos acá el primer paréntesis, aquí lo abrimos, acá lo cerramos, y ahora me faltaría donde estoy abriendo después de la función sí. Entonces acá cierro ese paréntesis, aprieto enter y acá podemos ver que sí se está cumpliendo la función apto. Ahora, muchos de ustedes van a preguntarse por qué, si por ejemplo dice el sueldo no es mayor a 2 millones, ¿cierto? De hecho está ganando Carlos Vázquez 1,8 millón, pero dice o profesión es contador. ¿Qué es lo que veíamos acá? ¿Se recuerdan cuando veíamos las fórmulas? Cuando queríamos calcular, seleccionábamos acá, por ejemplo, y veíamos calcular hoja. Es falso ese primer dato. Claro, porque no está ganando más que eso. Y se está cumpliendo el segundo valor lógico. Veamos si es verdadero. ¿Y qué es lo que decía la tablita que yo les dejé a ustedes? Si uno de estos argumentos, si uno de estos datos es verdadero, aunque hayan más falsos, entonces el resultado sí va a ser verdadero. En cambio, si son todos falsos, el resultado final va a ser falso. Y eso es importante, estimados alumnos, que ustedes verifiquen cuando están colocando los datos. Ahora, este dato
También lo tiró falso al hacer el escaneo, ¿cierto? Al verificar cada uno de los argumentos preguntados acá arriba. ¿Por qué será? Se está dando porque, primero que todo, el sueldo es mayor a 2 millones, sí. Pero por qué está dando el resultado que es falso? Porque tenía que ser que su profesión tenía que ser igual a contador. Y en este caso, Miguel Valqui es administrador, ¿se fijan? Y los otros son administradores, pero sí es válido que tiene más de 2 millones en su sueldo. Lo mismo que Pedro Noriega y Pedro Sánchez, ¿se fijan? Así que ahí tendríamos más o menos la explicación de manera bien detallada. Está bien especificado ahora cómo ustedes pueden diferenciar la función y o, cuándo tienen que utilizarla. Recuerden siempre leer muy bien los enunciados de los ejercicios para que ustedes puedan determinar eh, los datos a utilizar y la sintaxis sea correcta. Y lo más importante que ahora ustedes dentro de fórmulas, cuando seleccionan eh, los valores lógicos dentro de las consultas que van haciendo, ¿cierto? Ustedes pueden determinar y saber cuál es verdadero, cuál es falso y pueden corroborar la información. Bien, alumnos, de esperar que les haya servido este tutorial. La idea es que se pueda complementar aún más la materia y nos vemos para la próxima. Nos vemos en clase. Chao.